Vamos a hablar acerca del acceso de datos de la unidad 4 de la materia de tópicos avanzados de programación. Las bases de datos relacionales y no relacionales. Estas se comenzaron a utilizar a partir de la década de los 80 por primera vez y aún siguen siendo de las más populares. Por el contrario, tenemos a las bases de datos no relacionales que son diferentes a las primeras mencionadas, pero se han vuelto muy populares en estos últimos años. Entre el 2012 y 2015, el uso de estas bases de datos aumentó de forma considerable, aunque su uso se estancó en el 2016, aún siguen siendo muy utilizadas. Vamos a definir qué es una base de datos relacional. La forma en la que se estructura su organización es en cuanto a que dividen la información en trozos pequeños, la cual relacionan mediante identificadores. En el ámbito de la informática se habla mucho acerca de las siglas ACID, que significan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas son propiedades que las bases de datos relacionales aportan a los sistemas y les permiten ser robustos y menos vulnerables a fallos. Las bases de datos más utilizadas y más conocidas son MySQL de Oracle, MySQL SQL Server y PostgreSQL, entre otros. Las bases de datos relacionales se refieren a todas aquellas que son diferentes a las bases de datos relacionales. Perdón, las bases de datos no relacionales son distintas de las bases de datos relacionales, ya que no cuentan con un identificador que relacione el conjunto de información que éstas almacenan. Esta forma de organización suele estar basada en documentos, lo cual nos viene bien cuando no sabemos qué es exactamente lo que vamos a almacenar en cuanto a información. Entre las más populares eh, se encuentran MongoDB, Redis, Elasticsearch y Cassandra. Los formatos que podemos catalogar son tablas y documentos. Por ejemplo, cuando organizamos un documento en Excel, operamos en formato tabular, lo que es más fácil de utilizar para algunas personas. En cuanto a las bases de datos no relacionales, tenemos como ejemplo cuando los médicos hacen archivos de sus pacientes, guardan la información en un archivo. Generalmente las bases de datos basadas en tablas son bases de datos relacionales y las bases de datos basadas en documentos son bases de datos no relacionales, pero esto no siempre es así. De hecho, podemos convertir una tabla a un documento y cada documento se compone de todas las filas de la tabla. Esto solo es cuestión de visualización. Y aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que la estructura de la tabla es eh, con esas subdivisiones geométricas, pero en el caso de documento podemos ver que cada campo está escrito en un renglón y entre corchetes. Los dos esquemas contienen exactamente la misma información, lo único que cambia es el formato. Cada documento de la imagen de la derecha es una fila de la figura de la izquierda o de la tabla. Eh, Puede ser que veamos más clara la información en la tabla, pero a menudo sucede que en una base de datos no relacional una unidad de datos puede llegar a ser demasiado compleja como para plasmarla en una tabla. Como ejemplo tenemos que en un documento JSON de la imagen que vamos a mostrar a continuación, en la siguiente diapositiva, al tener elementos jerárquicos es más difícil plasmarlo en una tabla plana. Una solución de esto sería plasmarlo en varias tablas y por lo tanto necesitar de relaciones. Y aquí podemos ver una estructura compleja en cuanto a una, un, una anexión de un dato o de un registro, digo, de información,
y podemos ver los distintos campos que se tienen en el documento. Y esto podría explicar que las bases de datos relacionales tienden a usar tablas en documentos JSON y bases de datos no relacionales. En cualquiera de los dos casos, las bases de datos más competitivas en la actualidad suelen permitir los dos tipos de operaciones de una forma u otra. Por ejemplo, el servicio de base de datos en la nube de BigQuery y proporcionado por Google es un principio de una base de datos en lenguaje de consulta SQL, por lo que le permite asociar fácilmente varias tablas, pero también permite insertar un elemento de estructura jerárquica JSON, que es más común en las bases de datos no relacionales. La diferencia entre el éxito y el fracaso radica, en primer lugar, en el diseño del modelo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero haya quedado claro y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.